Hoy tenemos a un invitado especial, al doctor Miguel Ángel Pesotti. Recuerdo, doctor, me gusta siempre empezar con anécdotas de lo que recuerdo. Recuerdo aquella ocasión de aquel pequeñito con varias cirugías del corazón, que le armamos una sorpresa en donde conseguimos que fuera su jugador de los Pumas. Sí. ¿No? Y estuvimos ahí en el despacho de usted con los jugadores y la emoción de ese pequeñito fue increíble. Bellos recuerdos, ¿verdad? Sí, y largos además, hubo mucho tiempo, entraba y salía y era un muchacho muy alegre con todos. Con todos. Con un problema muy grave, ¿no? Fue muy tolerante y fue un niño con muchas ganas de vivir. Con muchas ganas de vivir, y yo creo que muchos de esos casos vio usted como coordinador de pediatría en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, un hospital de tercer nivel dedicado a la investigación. Pues bien, bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre una ventana. Y hoy, como les decía, tenemos el honor de tener aquí presente con nosotros al doctor Miguel Ángel Pesotti. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta participación. Al contrario, Aurora, mucho gusto, pues muchas gracias. Yo le agradezco que me haya invitado, que me haya dado la oportunidad de ponerme corbata después de quién sabe cuántos años, que ya no se usa. Sí, ya no se usa. ¿Sí? Así es. Platíquenos de usted, platíquenos un poquito su trayectoria. Antes de la trayectoria quiero empezar con algo. No voy a hablar de política, pero voy a hablar de hechos trascendentes que para mi gusto fueron de los más importantes después de 50 años de trabajar en un hospital como el 20 de noviembre. Y me refiero a la pandemia, me refiero a esa etapa tan triste donde tuvimos que trabajar todos los días durante año y medio, sábados, domingos, Semanas Santas, festivos, todos los días a las 8 de la mañana en punto estar ahí y diseñar la estrategia para atender a tantos pacientes. Para que después nos enteráramos de que hay muchas personas que dicen que esto se manejó muy mal. Y yo quisiera preguntarles a estas personas si saben que en ese momento México tenía una cama de hospital para cada 1,000 habitantes, cuando países de otro nivel tienen 6 o 7 por cada 1,000 habitantes, y que en México había 1.2 médicos por cada 1,000 habitantes, y países como Italia tenían 37 médicos por cada 1,000 habitantes, y a ellos se les morían más pacientes que a nosotros, con todos los recursos que tenían y con toda la infraestructura que tiene un país rico. Aquí hicimos mucho. La verdad es que se trabajó día y noche, se planeó día y noche, no nos faltaron recursos. En el Hospital 20 de Noviembre se atendieron más de 3,600 pacientes, de los cuales el 30% no tenían ningún derecho a servicio médico y fueron atendidos de tiempo completo y no les costó un centavo la atención, incluyendo el seguimiento en casa con oxígeno, con medicamentos, etc. Esto fue un tema muy importante porque a veces se confunde un poquito la política con la realidad, y yo creo que es importante aclararlo. Fue un tema muy difícil. El 40% del personal que yo tenía en la coordinación de pediatría hubo que separarlo del cargo por asunto del mandato, donde se decía que los mayores de 60 años o aquellas personas que tenían riesgo no acudieran a trabajar, y a eso se agregó, y me da pena decirlo, pero compañeros sanos que por el hecho de tener 60 años y medio dejaron de trabajar un año completo sin dejar de percibir cada 15 días su sueldo, y que casualmente en algunos eventos en hospitales privados me los encontraba trabajando y decía, pues no, que te ibas a aislar. Bueno, sí, no. Ese tipo de conciencia civil creo que vale la pena mencionarlo porque no lo podemos dejar pasar. Para mí fue una experiencia de vida terrible. Así como terrible el saber que el 70 o el 80% de los pacientes que por desgracia fallecieron por COVID ignoraban que eran diabéticos o ignoraban que tenían hipertensión arterial, porque son enfermedades que no causan síntomas hasta que ya están en una etapa muy avanzada. Y eso les complicó mucho la infección por el virus del SARS-CoV y fallecieron.
Y eso era terrible porque había personas de 40, 42, 45 años que aparentemente llegaban por una simple neumonía y morían. Claro. Eso fue una experiencia muy, muy importante. Y bueno, una vez platicado esto, que no quiero dejar pasar porque uno tiene que platicar las cosas buenas y las cosas malas. Pues bueno, yo tengo 52 años de haberme graduado como pediatra. Hice mi carrera de pediatría, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, y después hice mi carrera Hospital 20 de Noviembre, así se llamaba en ese momento. Ahí hice mi especialidad en pediatría, sin olvidar un año intermedio que fue el servicio social, que fue nada que ver con el ISSSTE, pero después apliqué para hacer la residencia en el ISSSTE y obtuve la plaza, terminamos la especialidad y tuve la fortuna de ser escogido por mi maestro, el doctor Luis Larvals, que era el jefe del coordinador de pediatría. Pues nos propuso a mí y a otros 2 compañeros, Carlos Lozano, que en paz descanse, y Fernando Gómez Gallegos, nos propuso para tener una plaza de base en el hospital, cosa que fue maravilloso, porque en este momento es difícil conseguir una plaza y en aquel momento también. Pues a partir de entonces empezamos a trabajar como médicos de base. Yo tuve siempre una inclinación por la medicina de los recién nacidos y tuve la oportunidad de conseguir una pasantía en la unidad de cuidados intensivos de San Diego, en la Universidad de California. Y ahí tuve una experiencia increíble porque la medicina de recién nacidos cambió de ser la medicina de niño en incubadora a ser la medicina de invadir a un niño con muchas cosas, incluyendo cirugías, ventilación mecánica, y todo eso cambió la medicina neonatal, y tuve la fortuna de estar bajo la égida del doctor Luis Gluck, quien ha sido llamado el padre de la medicina neonatal moderna. Ahí se inventó algo que se llama surfactante pulmonar, que le ha salvado la vida a millones de niños que nacen antes de tiempo. A partir de entonces fundamos la unidad de cuidados intensivos neonatales del centro médico del hospital. En ese momento era Hospital 20 de Noviembre, que fue la primera unidad de cuidados intensivos neonatales de Latinoamérica. Y tenía todos los avances que se podían tener en ese momento porque, por fortuna, era un momento en donde el director del hospital tenía la sensibilidad propia para darse cuenta que esto era una enorme necesidad. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? 1975. 1975. 75, sí. Okay. A partir de entonces empezó a funcionar. Recuerdo como una anécdota curiosa que atendíamos pacientes, era una unidad que tenía capacidad para 12 pacientes y teníamos con frecuencia, recibíamos niños de hospitales privados de los caros, esos que empiezan con la A, siguen con la B, luego siguen con la C. Y los atendíamos porque ellos no contaban con recursos. Estamos hablando de 1975. Déjeme interrumpirlo tantito porque fíjese que curiosamente yo soy madre de un niño prematuro en 1985. Un pequeño que nació de 27 semanas de gestación. 27 semanas. ¿Un kilo? ¿No? O sea, un kilo 200 gramos, y nació en un hospital que no es ABC, yo puedo decirlo, pero sí fue al ABC, porque no había unidades de cuidados intensivos para neonatos en específico para este tipo de pacientes. Sí. Solamente era el Imán y el Hospital Inglés. Y por lo tanto, bueno, mis recursos, o sea, dejo decirle a usted que se acabó todo, ¿sí? Y afortunadamente entró al Imán. Entonces, efectivamente, esta cuestión de los niños prematuros en esa época, me imagino que usted la vivió, eran niños muy especiales para la atención y con pocas instituciones para ser atendidos. Sí. Se morían. Sí, yo recuerdo alguna anécdota recién inaugurada la unidad, pues teníamos que trabajar de tiempo completo porque lo que voy a platicar retrata perfectamente el panorama. Una doctora, cuyo nombre no voy a mencionar, ya fallecida, que quiero mucho, quise mucho siempre, que trabajaba en el cunero y estaba acostumbrada a manejar niños pues que hacen frío lo tapamos, le damos ya de comer, etcétera.
Después de estar manejando un respirador con un niño durante 24 horas, ya era imposible mantenerse durante más tiempo, yo tenía que retirarme a descansar. Llegó a preguntar, oye, ¿y este aparato para qué sirve? Entonces, bueno, pues ya era evidentemente la forma de decir, este niño no va a poder sobrevivir, porque había que capacitar médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo el ámbito de un neonato grave, que es terriblemente complicado, así como es el de los adultos. Nada más que aquí estamos manejando bebés de 1 kilo, de 800 gramos, en fin. Sí, pequeñitos. Sí. Y con mucha dificultad para sobrevivir. Sí. ¿Verdad? Y algunos con secuelas también. Creamos también un área para el seguimiento de los niños de alto riesgo. Algunos sobrevivían bien, pero otros tenían secuelas de diversos tipos. Las más graves, las pulmonares, otras problemas de visión y retraso psicomotor, etc. Hidrocefalias, al por mayor, derrames cerebrales. Sí. Porque había un problema también, y era que como estaba la unidad de cuidados intensivos neonatales del 20 de noviembre, pues nacía un niño prematuro en alguna parte, lo metían en una ambulancia y lo mandaban. Y ya teniéndolo ahí no había forma de rechazarlo, pero se nos llenaba el área y entonces era un verdadero conflicto porque no había la suficiente capacidad para atender a tantos pacientes. Claro, yo me imagino. Fue muy difícil, pero bueno, ahí está la unidad, funciona bien, tiene buenos números, tiene buenas historias. Claro. Después de 10 años de estar ahí en la unidad, se desocupó el puesto de coordinador de pediatría y hubo cierto jaloneo para ocuparlo. Yo no tenía la intención porque no quería salirme de la neonatología, pero alguien me dijo, ya se abrió el puesto a todo el ISSSTE y lo más probable es que venga un médico de otro hospital que no conocemos y quién sabe cómo nos vaya. Pues me obligué a presentar mis documentos, afortunadamente tenían buen peso como para ser nominado coordinador. Tomé el puesto en 1985 y 30 años. 1985, 30 años estuvo usted en la coordinación. Con un panorama, en ese momento éramos de los 60 pediatras que había en la coordinación, éramos 8 neonatólogos, 4 cirujanos y el resto eran pediatras generales. Era un tema terrible, era un reto enorme porque, un ejemplo, teníamos en la sala de escolares, en aquella época se dividían por edades, había un niño que tenía inflamado el hígado, entonces le hablaban a un especialista de gastroenterología, evidentemente de adultos, y llegaba y decía, este niño debe tener cirrosis. No. Entonces, hacer del conocimiento de todos que la medicina de los niños es diferente a la medicina de los adultos y que los niños tienen enfermedades que les son propias y que no se repiten en la edad adulta y que si no se manejan en esa edad repercuten en la vida adulta de por siempre. Y recuerdo que algunas de las discusiones enormes en la en la junta de gobierno del hospital era que un cardiólogo, amigo mío, muy querido, llegó a decir que el corazón de un adulto es igual de un niño, nada más que el de un niño es más chiquito. Y demostraba una ignorancia supina porque son cosas totalmente diferentes. Esto fue una batalla terrible para empezar a crear servicios de especialidad para, 1, conseguir la autorización, 2, conseguir la autorización hacendaria, 3, para conseguir personal. Porque ¿de dónde iba a conseguir yo un oncólogo pediatra o un hematólogo pediatra hasta que así fuimos poquito a poquito hasta que se crearon 11 servicios de subespecialidad. ¿Qué son? ¿Cuáles son los 11? Cirugía pediátrica, neonatología, oncología, hematología, neurología, medicina interna está por hacerse. Medicina crítica del niño mayor, que es la terapia intensiva del niño mayor, infectología también, neurología pediátrica, y todos ellos se fueron implementando con médicos especialistas en esas ramas. Pediatras que además de ser pediatras tenían alguna especialidad. Yo recuerdo que como parte de mi trabajo tenía que entrevistar médicos que llegaban a solicitar trabajar en el 20 de noviembre y todo decía, muy bien, a ver, documentos. Usted es pediatra, usted es médico, ¿verdad? Sí, aquí están mis documentos. Y además de médico es pediatra, sí, aquí estoy, aquí están mis documentos, ¿ok? Y además de pediatría, ¿qué otra especialidad tiene? Ninguna.
¿sabe qué? Con la pena, pero aquí el único sitio donde hay cabida para este tipo de médicos que no tienen una subespecialidad es el área de urgencias, en donde no se necesita un pediatra especial, pero sí uno que tenga una buena capacidad pediátrica. Así que, y esa área está absolutamente saturada, así que, pues con todo respeto, lo invito a que vaya a hacer una especialidad pediátrica en alguna parte, que puede ser aquí o en otros hospitales, o en alguno de los institutos, y nos vemos después. Entonces, poquito a poquito se fue adoptando un esquema de recursos humanos bastante bueno. Por lo pronto ya había una diferenciación. Las salas no estaban organizadas en función de la edad, estaban organizadas en función del padecimiento, ¿verdad? Sí, en función, por especialidades. Por especialidades. Esto fue también un problema porque pues en el hospital había áreas grandes, el quinto piso en especial, que es tan grande como los demás, pero una parte del quinto piso, casualmente la parte más grande del quinto piso, estaba ocupada por el área de cirugía cardiovascular de adultos. Entonces, para ganar esa área fue, no digo que una guerra civil, pero algo que se le parece, ¿no? Hasta que por fin se pudo hacer, y entonces ya se quedó el quinto piso como área específica para pediatría. Se crearon los servicios de hematología y antes era hemato-oncología juntos, cosa que pues se hizo por la necesidad, pero son enfermedades distintas. Entonces ya se pudieron separar, cada uno con sus jefes de sus protocolos, sus guías de manejo, y bueno, creo que está funcionando bien. Claro. Yo lo dejé funcionando bien. Sí, ahí es justo donde lo conocí a usted, ya estando todas estas áreas distribuidas, que me acuerdo que en una ocasión estaba yo en Cunclillas trabajando con unos papás afuera del área de terapia intensiva y pasó usted y me vio ahí que estaba yo en Cunclillas. ¿Qué impresión le dio a usted que yo estuviera ahí? Porque eso me va a llevar a otra pregunta que le quiero hacer. Bueno, ya sabía a qué iba. Entonces ya no era una persona desconocida, porque esas áreas son muy críticas. Afuera de ese servicio, como afuera de otros también, pero especialmente en ese, estaban los padres de niños que estaban muy graves, pero no recién nacidos, en los cuales hay una forma de hacer el pensamiento, la idea de que este niño nació tan chiquito y a lo mejor no sobrevive. No es lo mismo que del niño de 8 años o 9 que se cayó de la azotea, o el niño que tiene una enfermedad infecciosa grave, o el que estaba hace 2 meses bien y ahora tiene un choque séptico porque tiene leucemia. Entonces son padres que están en estado de estrés, en estado de choque permanente, y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace ahí, desde cómo se afronta el problema, hasta cómo se les dan informes, hasta cómo... Todo, porque son personas que con toda la razón, como humanos, están en un estado de choque terrible. Y eso genera más problemas todavía de los problemas médicos que tiene el enfermo, ¿no? Entonces, claro, pues yo ya sabía lo que estaba haciendo por ahí y dije, bueno, pues aquí yo me preocupaba, dije, si se queda así en Cunclillas, mañana le van a doler las rodillas, pero nos ayudaba muchísimo. Además, la ayuda que, voy a decir algo que no se ve, pero se siente. Aparecía por ahí, aparecía por allá. ¿Cuántas veces, cuánto tema para conseguir una plaza? Que me prometió el director del ISSSTE ahora de moda, que se cambió de partido, el papá. Sí, yo te voy a dar la plaza, quién sabe qué. Todavía la estoy esperando. Pero para prometer no cuesta, prometer no empobrece, ¿no? Sí, yo sé que usted hizo todo lo que podía hacer para que yo entrara a trabajar al ISSSTE y no fue así. Nunca pude entrar a trabajar en el ISSSTE, pero sí trabajé en el ISSSTE. Sí, trabajé 35 horas a la semana, iba a fines de semana, estaba ahí muy comprometida sin ningún ingreso. Pero bueno, eso me lleva justo a una pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué valor tiene el voluntariado como recurso para el apoyo y la atención de todos los niños? No importa si son hemato-oncológicos o si son de enfermedades renales crónicas o de terapia intensiva, sino en general, ¿es valioso? Yo creo que el voluntariado es una disciplina importantísima, pero que tenía un camino distinto. ¿A qué me refiero? Me refiero a una serie de señoras que iban muy almidonadas, que casi todas eran esposas o
familiares de directivos de la institución. Iban 1 o 2 veces al mes, se vestían muy elegantemente con su batita, ¿no? Llevaban un delantal almidonado, un uniforme de color rosa y su letero que sean voluntarios. ¿Y qué hacían? Iban y repartían dulces a los niños y tal. Y pues eso, para mi gusto, no es un voluntariado, es una forma de cubrir un aspecto que no da ninguna ganancia. El voluntariado es ponerle voluntad a algo, el nombre lo dice, ¿no? Sí, pero eso es. implica, uno, conocimiento de lo que uno va a hacer, no nomás ir a ponerle ganas, porque yo le puedo ir a dar dulces a un niño, pues no se lo dé si es diabético. Ah, pues que sí, ¿verdad? No sabía. Y ¿cómo abordar a un niño que tiene cáncer? Simplemente que está ahí. ¿Por qué estás pelón? Pues tú pelón porque tengo cáncer. Entonces esa era una cosa muy difícil, que para una persona que ejerce el voluntariado sin tener la capacitación adecuada, se convierte en un fracaso, ¿no? Porque empieza a manifestar ignorancia delante de unos padres que son muy, muy, muy enterados del problema, en especial la población de padres que tenemos en nuestro hospital, que pues la mayoría son maestros, y tenemos maestros de posgrado y maestros de doctorado de la UNAM y de donde sea, y gente que tienen capacidad y que están enterados de la enfermedad de sus hijos. Entonces saben perfectamente qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y qué se podría hacer mejor. Y eso pues, hay que aprender a llevarlo porque no es fácil. Y una persona que va, entre comillas, a ayudar, aunque le digan, sí, ve para que ayudes al niño, pero si no tiene claro qué va a hacer, en vez de hacer, deshace. Claro. Y genera más problemas de los que hay. Entonces sí es absolutamente importante, pero siempre y cuando se implemente bien. Claro. Entonces, para usted tendría que tener un perfil. Claro. Muy estructurado. Claro. Conocimiento sobre lo que es un niño, lo que son las enfermedades de los niños, lo que es estar en crisis, cómo se relaciona, cómo dialogar con él. Cómo se relaciona con un familiar en crisis. ¡Wow! Terrible, terrible, terrible. Eso fue una parte de mi ocupación, que eran quejas, pues no diario, pero muy frecuentemente llegaban las secretarias, me decían, doctor, es que está la mamá del niño fulanito de tal. ¿Qué era lo primero que yo? Tráigame el expediente del niño fulanito de tal. Me voy a empapar de lo que tiene. ¿Cómo voy a recibir a un familiar a explicarle cosas que ignoro? Entonces, después de eso, ya conocí y hablaba con el médico. A ver, platícame de este. Ahora sí, ¿qué pasa, familiar? Entonces, ya con el conocimiento de qué estaba sucediendo, es más fácil abordar el proceso, ¿no? Claro. Es más fácil lo que es tan difícil, como decirle a los padres, estamos haciendo todo lo que se puede hacer, pero desgraciadamente la enfermedad nos está ganando. Y el problema nuevamente de médicos, de padres de pacientes que se educaban o tenían conocimiento, se lo pongo entrecomillado, con el internet, porque el hecho de meterse un poquito en el internet a buscar una información, hay personas que creen que eso les confiere una autoridad académica. Entonces yo leí que hay tal medicamento que se está empleando en tal parte y hay que ponérselo a mi hijo. Oigan, no, espérenme tantito. Aquí no ponemos los medicamentos a petición de parte. Tenemos guías específicas para hacer, y ciertamente hay cosas que son de avanzada, de investigación, que todavía no están demostradas y no podemos usarlas aquí nada más porque usted lo leyó en alguna parte, pero eso hay que decírselos con mucha mano izquierda, porque me está rechazando, está discriminando a mi hijo. No puede ser. Sí, muchas quejas, ¿verdad? Parece ser que el voluntariado, al menos en mi experiencia sí lo viví, muchas veces detenía las quejas. O sea, una atención psicológica oportuna ayudaba a que los ánimos se regularan y entonces no pasara a mayores, ¿no? Y además ayudaba a que una persona ajena, me refiero a ajena porque no es médico, le diga a un papá o a una mamá o a ambos, que sería lo ideal, que les haga un poquito de conciencia de que están viviendo un problema terrible en su vida. Y yo diría que la peor parte que le puede pasar a un matrimonio es perder un hijo, lo más doloroso. Y hay que irlos preparando para eso, porque desgraciadamente hay enfermedades que, pues aunque se atiendan a tiempo, no tienen solución. No tienen solución. ¿Sí? Efectivamente, aunque fíjese que eso me lleva a un tema árido. O sea, mi participación en el hospital generaba cierto celo profesional.
Yeah. porque era una persona que estaba preparada, que era externa y que era voluntaria. Sí. Y no era fácil que el personal pudiera aceptar mi participación, al menos los de mi formación. ¿Así es? Sí, pero lo resolvió muy bien, ¿no? Sí, con apoyo de usted. Bueno, parte de ese trabajo es que yo tengo que hablar con los padres de este niño para que se convenzan de que, uno, tienen un problema grave, que dejen la negación a un lado y que acepten el duelo del niño que está muy grave. Y dos, tengo que convencer a las personas que me están viendo alrededor para que sepan que no vengo como una improvisada, que no vengo empíricamente a decir lo que se me ocurra. No, tengo una perfecta preparación y la voy a ejercer en una forma adecuada para que esto ayude a todos, empezando por el niño, ¿no? Claro, claro. Yo me di cuenta de que el trabajo de la psicología tenía que ser enfocada a ser hospitalaria, no interconsulta. No es fácil aperturar plazas, por cómo le vamos a dar esto a un departamento de psicología si nos hacen falta cirujanos, porque ustedes no van a manejar un paciente cardiópata, pero el que maneja al paciente cardiópata tampoco sabe cómo manejar muy bien a los familiares en ocasiones, qué cuidados paliativos debe darle un niño. Pero nosotros no éramos neonatólogos porque no había quien nos diera el diploma a nosotros en México antes. Okay.